En este vídeo vais a poder estudiar los derechos y obligaciones del empresario y del trabajador en materia de prevención. El empresario tiene el deber general de protección y sus obligaciones principales se convierten en derechos para los trabajadores. Los trabajadores, por su parte, tienen que asumir las obligaciones que les sean propias de su puesto de trabajo. En esta diapositiva podéis observar en la columna de la izquierda las obligaciones del empresario y en la de la derecha los derechos de los trabajadores. Lo que para unos es una obligación, para los otros se convierte en un derecho y viceversa. Por ejemplo, obligaciones del empresario: proteger a los trabajadores, facilitar equipos de trabajo y medios de protección, informar y consultar, participar en la acción preventiva, dar formación, como veis en la columna de la derecha, como derechos del trabajador es recibir formación. Adoptar medidas en caso de emergencia sería otra obligación del empresario, vigilancia de la salud y proteger a determinados colectivos. En el caso de los trabajadores es un derecho la protección específica tanto a trabajadores menores, a trabajadores temporales que procedan de empresas de trabajo temporal o a trabajadoras embarazadas. El empresario, como obligaciones, debe planificar la prevención de riesgos laborales. Para eso debe contar con un plan de prevención de riesgos en el que se especifique qué hacer, cómo, con qué recursos se van a realizar y quiénes y cuándo se va a realizar toda la acción preventiva de la empresa. Para eso es necesario realizar una evaluación de riesgos laborales, de cuáles son los riesgos que existen, y esta debe ser inicialmente antes de empezar la actividad de la empresa, y luego debe haber evaluaciones periódicas. La evaluación deben ser por puestos de trabajo y tiene que tener parámetros como la probabilidad, severidad y consecuencias de que se materialicen los riesgos. El empresario, además, debe proveer de equipos de trabajo y medidas de protección al trabajador. Los equipos de trabajo deben ser seguros y se deben adoptar todas las medidas de protección para un uso correcto. Otra de las obligaciones importantes del empresario es proveer de equipos de protección individual al trabajador, lo que conocemos como EPIs. Estos deben ser gratuitos, adecuados al puesto de trabajo concreto y tener la garantía de calidad marca CE, incluida también la declaración de conformidad y las instrucciones técnicas de cada uno. Deben ser adaptados y ergonómicos, de uso personal, no se puede compartir, y debe haber por parte del empresario la formación correcta y adecuada para el uso de los EPIs, igual que la vigilancia de que se estén usando correctamente. La vigilancia de la salud es otra de las obligaciones del empresario. Deben pasar los trabajadores controles médicos periódicos, tanto al inicio de la actividad laboral como en las diferentes reincorporaciones que puedan tener y al final de dicha actividad. Las pruebas son necesarias y se comunicará solo al empresario si es apto o no apto para realizar las funciones del puesto de trabajo. El empresario está obligado a custodiar la documentación y toda la información de la empresa. Debe conservar documentos como las evaluaciones de riesgos, los EPIs que se utilicen, las medidas de prevención que se han llevado a cabo, las inspecciones técnicas que se hayan llevado a cabo y los reconocimientos médicos, así como las notificaciones tanto de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. El deber de formar e informar al trabajador es muy importante y es un derecho principal también de los trabajadores. Debe haber una formación teórica y práctica adaptada a los riesgos que hay en la empresa.
los riesgos de cada puesto de trabajo, junto con sus medidas de protección y prevención. Esta debe ser dentro de la jornada laboral y el trabajador está obligado especialmente a participar en el manual de prevención y en la formación que el empresario va a dar a sus trabajadores. Por otra parte, los representantes de los trabajadores tienen un derecho que es a la participación y a la consulta en materia preventiva. Esto se hace a través de los delegados de prevención y los comités de seguridad y salud en las empresas donde los hay. Hay grupos de trabajadores que son especialmente sensibles y que necesitan por parte del empresario una protección especial. Podemos hablar en este caso de la maternidad, del riesgo durante el embarazo y de la lactancia. Son evaluaciones específicas de los riesgos los que tienen que darse en esos puestos de trabajo, haciendo un listado de agentes y condiciones que puedan ocasionar esos riesgos, y las consecuencias o las actuaciones a llevar a cabo serían o bien adaptar las condiciones de trabajo a la nueva situación de la trabajadora, o bien cambiar a la trabajadora a un puesto compatible, y en cualquier caso, si no fuera posible ninguna de la anterior, pues habría una suspensión de contrato por riesgo en el embarazo y la lactancia. Hay otros grupos que también son sensibles, como por ejemplo los menores y aquellos que provienen de empresas de trabajo temporal. En el caso de los menores, son trabajadores especialmente sensibles, habría que evaluar los riesgos de sus puestos de trabajo y no se podría permitir a estos que trabajaran en trabajos peligrosos. Con respecto a los trabajadores contratados por empresas de trabajo temporal, la obligación de informar y formar en cuanto a la vigilancia de la salud y a la entrega de los EPIs es de la ETT. Pero la empresa usuaria también es responsable de las condiciones específicas que se den y debe informar a los trabajadores de las que existan. Los trabajadores que provienen de estas empresas tienen prohibidos los trabajos peligrosos. Existen obligaciones que se dan como consecuencia de circunstancias especiales y que obligan a adoptar medidas en caso de riesgo grave e inminente al empresario. Existen riesgos que probablemente ocurran en un futuro inmediato y entonces el empresario tiene que tomar una serie de medidas y dar una serie de instrucciones para que se pueda interrumpir la actividad. Debe haber un diferente nivel jerárquico de los contactos y tiene que quedar bien claro que es el empresario y sus representantes quien pueden paralizar totalmente el trabajo. Debe haber por parte del empresario la elaboración de un plan de emergencia para las posibles situaciones y medidas que se puedan dar, designación del personal correspondiente a cada uno de los puestos de evacuación, etcétera, y de establecimiento de una serie de coordinaciones para avisar a los servicios externos. Todas estas medidas que hemos visto y todos estos deberes correspondían al empresario, pero el trabajador también tiene obligaciones que conllevan el uso adecuado de todo aquello que le va a proporcionar el empresario, como por ejemplo EPIs, las máquinas de trabajo, herramientas, todos los equipos de trabajo, y por supuesto tiene el deber de no poner fuera de funcionamiento los dispositivos de seguridad que tienen las máquinas con las que se trabaja. Informar de inmediato a los superiores o a los delegados de prevención de cualquier situación que pueda entrañar un riesgo para la empresa o para el puesto de trabajo, y cooperar con el empresario en materia de prevención. Bien, aquí termina el vídeo que he creado para que podáis conocer más a fondo los derechos y las obligaciones tanto del empresario como del trabajador en materia de prevención, y que tengáis una cultura preventiva que se desarrolle en un futuro en vuestra vida laboral.